Buenos días, estimados colegiados. Les doy una cordial bienvenida a este espacio Día de Expertos. Como siempre lo mencionamos acá en el CID, este es un espacio creado por y para todos ustedes. El día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales que nos han acompañado durante todo este mes en estas sesiones con este eje temático que hemos desarrollado en conjunto con ellos, como es la salud financiera para mi negocio. Antes de presentárselos y de comenzar, quiero agradecer al Programa de Desarrollo Gerencial de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, a la Dirección de Extensión Universitaria y a todo el equipo de dicho programa, quien nos ha acompañado durante todo este proceso en el diseño de los temas y también al final en el proceso de brindarles a ustedes herramientas prácticas, tips y consejos que tienen que ver con la salud financiera para mi negocio. Durante los temas que hemos visto, ellos han abordado lo que es la importancia de la salud financiera en el negocio, cómo hacer un presupuesto, donde nos compartieron herramientas muy prácticas para la elaboración de un presupuesto y consejos también de la vida diaria que nos sirve para todos y todas nosotros. También la semana anterior vimos los medios de pago, cómo distinguimos las diferentes ventajas que nos ofrecen y cómo utilizarlos. Para este día y en el cierre de este proceso, de este eje temático, el licenciado Warner Leiva nos va a compartir el tema salud financiera para mi emprendimiento, que es el eje temático con reconozco la estructura contable de mi negocio. Antes de presentarles a Warner, quiero darle la bienvenida a Michael Espinosa. Él es licenciado en Banca y Finanzas y es máster en docencia. Forma parte también del programa de desarrollo gerencial. Y adelante, por favor. Más bien estamos más que agradecidos, en realidad, Julio, que desde el Colegio de Ciencias Económicas y específicamente el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial tenga este tipo de iniciativas. A nosotros como programa nos encanta, sinceramente, compartir un poquito de lo mucho que nos da el pueblo, porque estamos en constante interacción con las personas. Entonces, sencillamente agradecer profundamente. Cerraremos hoy con broche de oro, un tema interesantísimo que tiene que ver con la estructura de un negocio. Toda cimentación tiene que ser fuerte, tiene que ser estable, porque si no en el transcurso del tiempo, pues puede tambalear nuestro emprendimiento y podría verse afectado profundamente. Y cuando hablamos de las finanzas es de las partes más sensibles de un emprendimiento. Solamente me quedaría invitar también a las personas que nos siguen por medio del Facebook del programa de desarrollo gerencial a que por favor nos nutran de sus consultas a lo largo de la exposición del profesor Warner, que aprovechen bastante este tema, que si bien es cierto, tiene algunos elementos muy técnicos, de repente y dependiendo de quién desarrolle este tema podría ser muy técnico, estoy seguro, porque tuvimos la oportunidad de observar previo el profesor Warner nos va a ayudar con una manera muy sencilla, muy entendible de poder aplicar estos términos en el emprendimiento. Sin más, le damos el pase entonces a nuestro compañero y profesor Warner Leiva. Adelante, profesor. Bueno, muy buenos días, Mike, muy buenos días, Julio. Realmente, pues un gusto estar por acá el día de hoy. Como ustedes lo mencionaban, ha sido un mes, ¿verdad?, de impartir conocimiento en lo que es el área de salud financiera, muy importante en el desarrollo de nuestros negocios, en el desarrollo personal. Hemos venido en una serie de capacitaciones semana a semana, en lo cual lo que queremos es que ustedes apliquen todos estos conceptos, todos estos consejos, todos estos tips. Y realmente, pues llegamos a la última sesión, ¿verdad? Pues con un poco de nostalgia porque ya finalizamos un proceso, pero muy contentos de dejar un poco de nuestro conocimiento, de la experiencia que hemos vivido y que realmente ustedes lo apliquen en sus emprendimientos, lo apliquen en sus días. Comentábamos un poco de el impacto que tiene el dinero y es una relación tan directa con la forma en que nosotros nos vamos a comportar y en nuestras emociones que va estrictamente ligado con nuestra salud financiera y no tanto la salud financiera, sino nuestra salud personal. Primero hablando de las emociones, después hablábamos del presupuesto y su aplicación, incluso vimos una herramienta. Finalizábamos con el tema de medios de pago para que ustedes pues quitaran todos esos mitos con respecto a las formas de utilización de tarjetas. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la estructura contable de mi negocio. Es el tema de fondo.
Hoy nos vamos a centrar en el siguiente tema, o vamos a hacer la siguiente pregunta antes de iniciar. ¿Reconozco la estructura contable de mi negocio? Ahí donde usted nos está escuchando, ahí donde usted nos está viendo. Pregúntese, ¿yo conozco la estructura contable de mi negocio? ¿Realmente sé cómo está estructurado? Y si la respuesta es no, no se preocupe, que hoy lo vamos a aprender. Y si la respuesta es sí, pues tampoco se preocupe, porque igual lo vamos a repasar. Entonces, realmente este tema es muy abierto para todos, para que aprendamos y realmente todo lo que aprendamos acá el día de hoy lo podamos aplicar. Ok, ¿y qué es esto de la estructura contable y de negocio? ¿A qué se refiere ese término de estructurar contablemente algo? Ok, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en este momento. Primero, basémonos en el término estructurar, o qué es estructurar. El término, pues ya definido, dice lo siguiente: disposición, organización y distribución de las partes que componen un todo. Estructuración de los factores económicos. Y entonces, basado en esta definición, teniendo en cuenta este concepto, lo vamos a pasar a la práctica, a la ejecución. ¿Y cómo es llevar la estructura contable de un negocio? ¿Cómo hacemos eso? Ok, conozcamos cómo dar forma a la base contable de nuestro negocio. Nuestro negocio se va a componer de una serie de cuentas que primero tenemos que reconocer. Una vez que las reconocemos, podemos estructurarlas, tenemos que darle forma, tenemos que saber qué hay en nuestro emprendimiento. Ese va a ser el primer paso. Vamos a entender los conceptos y luego vamos a aplicarlos. Durante la sesión vamos a hacer una pequeña práctica, a eso de como en 30 minutos más o menos, que nos va a ayudar a ejemplificar todo este proceso. Y cual invito a todos, ¿verdad? Que desde sus hogares, pues nos sigan con esta parte. Igual pueden tener a mano un lápiz, un papel, por si gustan tomar nota del ejemplo que vamos a hacer, que les siento que les va a ayudar mucho para aplicar los conceptos que estaremos viendo durante la sesión de hoy. Entonces vamos a conocer cómo dar forma a la base contable de nuestro negocio. Yo primero me tengo que preguntar lo siguiente: ¿de qué soy dueño? Esta pregunta es clave. ¿De qué soy dueño en mi negocio? Cuando yo doy respuesta a esta pregunta, en contabilidad yo estoy dando respuesta a cuáles son mis activos. Las empresas, todas las empresas tienen que tener este elemento, el elemento activos. Los activos corresponden a todos los bienes que tiene la empresa. ¿Y cómo saber yo cuáles son los bienes de mi empresa? Pues vuelvo y repito, yo me pregunto, ¿de qué soy dueño? Y una vez cuando empiezo a dar respuesta a esto, por ejemplo, yo me pregunto en una empresa, ¿de qué soy dueño? Soy dueño del local, soy dueño de un mostrador, soy dueño de la caja registradora, soy dueño de la cocina, soy dueño de un ventilador. Una vez que yo empiezo a enlistar todo eso, lo que estoy dando respuesta es, estoy enumerando o enunciando mis activos. Esta es la forma más sencilla para entender este concepto de la primera parte de la estructura contable de un negocio. Entonces, lo primero que tenemos que saber todos es que la estructura contable en cuanto a los bienes del negocio se llama activos. Son todos los bienes que posee el emprendimiento. Seguidamente, vamos con la segunda parte de la estructura contable de un negocio. Y para esta sección vamos a ver el concepto de pasivos. El pasivos corresponde a todas las deudas u obligaciones que tiene un emprendimiento o una empresa. ¿Y cómo? Ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo me doy cuenta yo qué pasivos tengo? O sea, ¿cómo sacar ese dato? Ok, sencillo. La respuesta es la siguiente. Yo me voy a preguntar en mi emprendimiento, ¿qué debo? ¿Qué deudas tiene mi emprendimiento? Eso es muy importante. Y cuando yo empiezo a dar respuesta a esta pregunta, ¿qué debo? Inmediatamente estoy dando respuesta a cuáles pasivos tengo. Ven, entonces, cada una de estas preguntas me va a dar la guía a mí para saber cómo ir estructurando mi negocio. El tercer elemento, y muy importante también, es el patrimonio. Tercer elemento de la estructura contable de mi negocio. Vean que hemos venido viendo tres elementos hasta el momento. Hemos venido viendo activos, hemos venido viendo pasivos y ahora vamos a ver el concepto de patrimonio. ¿Y el patrimonio qué es, profe? ¿A qué se refiere ese concepto? Ok, vamos a explicarlo. El patrimonio corresponde a todos los aportes que usted como dueño del negocio o sus socios han puesto a disposición del negocio. Todo aquello que usted ha aportado, o llámese que usted ha donado o que ha puesto para que el negocio pues esté funcionando.
todo eso corresponde al patrimonio de la empresa o el emprendimiento. Y aquí es sencillo. ¿Cómo me doy cuenta de qué patrimonio tengo? Yo me pregunto, ¿qué he puesto a disposición del negocio? Cuando yo doy respuesta a esta pregunta, inmediatamente yo estoy dando por un hecho la información correspondiente al patrimonio. Ve que cada elemento de la estructura contable tiene una pregunta que me permite a mí poder relacionar los conceptos. Entonces, vamos repasando. Cuando yo me pregunto de qué soy dueño, estoy hablando de activos. Cuando yo me pregunto, qué debo, estoy hablando de pasivos. Cuando yo me pregunto qué he puesto a disposición del negocio, estoy hablando del patrimonio. Estos tres elementos que estamos viendo acá, activos, pasivos y patrimonio, son los tres elementos base de la primera parte de la estructuración de cualquier negocio desde el punto de vista contable, que muchas veces descuidamos en nuestros emprendimientos. Muchas veces no sabemos de qué somos dueños, muchas veces no tenemos una noción de las deudas que tiene el negocio hasta el momento. También a veces descuidamos cuánto hemos puesto a disposición del negocio. Y esta información tenemos que llevarla sí o sí, ¿verdad?, en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque esta es la base estructural de cualquier emprendimiento. Esto nos va a permitir a nosotros tomar mejores decisiones y más acertadas en el desarrollo de las actividades empresariales. Vean esta pregunta que yo les voy a hacer ahorita. ¿Cuánto vale mi negocio? ¿Verdad? Vamos a ver esta pregunta, analicémosla. Vean que yo les preguntaba anteriormente o les contaba que el negocio está formado por tres elementos, que son activos, pasivos y patrimonio. Entonces, cuando hablamos de estos tres elementos, hay un elemento que me permite a mí saber el valor de mi negocio. Este elemento corresponde a los activos. El valor de un emprendimiento, o sea, lo que vale ese emprendimiento, va a estar dado por el valor total de los activos. Si los activos míos están valorados en 2 millones, quiere decir que mi negocio vale 2 millones. ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuánto vale mi negocio? Ustedes desde ahí, de sus hogares, donde están en este momento escuchándonos y viéndonos, pues yo les pregunto, ¿sabremos cuánto vale nuestro negocio? ¿Hemos hecho esa pequeña práctica de sacar la valoración de nuestros activos? ¿Qué pasaría si el día de mañana llega alguien y me dice, te quiero comprar tu negocio? ¿Cuánto me lo dejas? Y en ese momento ustedes dicen, ¿cuánto? Si se lo dejo en tanto, estaré perdiendo, estaré ganando. Tenemos ese dato a mano. Realmente reconocemos el valor del negocio. Entonces, eso pues, se lo dejo ahí para que analicemos. ¿Realmente nosotros sabemos este dato? ¿O hemos descuidado esta parte de la estructura contable de nuestros emprendimientos? Ok. Seguimos con el tema. Vean que esto es muy importante. Vean, por eso, a raíz de una buena estructura, yo puedo saber datos como este que les estoy presentando en este momento. Ok, seguimos con los conceptos. Hablábamos de la estructura y hemos venido hablando de activos, pasivos, patrimonio. Pero, ¿verdad?, hemos descuidado el concepto de ingresos y gastos. También porque son elementos principales con respecto a lo que es en el caso de la estructura contable de nuestros negocios. El conocer estos dos elementos. Y siento que estos dos elementos pues nos favorecen bastante porque esos son los elementos que estamos acostumbrados a analizar. ¿Verdad? Cuando tenemos un negocio, lo que normalmente nos enseñan o nos educan es, usted tiene que saber cuántos ingresos tiene y saber cuántos gastos tiene. Y estos ingresos son producto de un servicio o la venta de un producto y los gastos son muy relacionados con la prestación de este servicio o la venta de este producto. Pero, ¿verdad?, descuidamos también la otra parte. Vean que son 5 elementos clave: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. La estructura contable de un negocio se compone de estos 5 elementos básicos, los cuales tenemos que aprender qué son primero, que es lo que estamos viendo en este momento, y luego cómo aplicarlos. Y esto nos va a permitir a nosotros tener un mayor control de nuestra información financiera y por ende, como resultado final o como consecuencia de una buena administración financiera, nuestras decisiones van a estar más seguras y más cimentadas. Por ende, los resultados que obtengamos producto de estas decisiones deberían ser
los más adecuados para nuestro emprendimiento. Nos centrábamos a hablar del tema de gastos y cuando hablábamos de gastos quiero que aprendamos el siguiente concepto, los gastos deducibles. De repente hemos escuchado en algún momento este concepto de gastos deducibles, pero realmente sabemos qué es esto. Cuando algún contador nos llega y nos dice, sí, solo aplican los gastos deducibles para tu negocio o solo puedo registrar los gastos deducibles. ¿A qué se refiere cuando el contador me dice esto? ¿A qué se refiere cuando alguien me habla de gastos deducibles? ¿Qué es ese concepto y cómo se aplica? ¿Son los mismos gastos? ¿O serán otro tipo de gastos? Tal vez nos hemos preguntado, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a entender el concepto de gastos deducibles y su aplicación en nuestros emprendimientos, ¿verdad? ¿Cómo se ve reflejado? Primero veamos el concepto de gasto deducible como tal. Dice así, los gastos deducibles son aquellos que se restan a los ingresos brutos para obtener el beneficio a efectos de impuestos. Los gastos deducibles serán necesarios, pongamos mucha atención a este término, necesarios e imprescindibles. Los gastos deducibles serán necesarios e imprescindibles para poder desempeñar una actividad profesional o empresarial. Quiero que se queden con ese concepto, ¿verdad? Que los gastos deducibles serán necesarios e imprescindibles. Ya lo vamos a ver por qué. Ok, el siguiente esquema que les voy a mostrar en pantalla me va a permitir dar una serie de características respecto a los gastos deducibles. Y lo que quiero es que cuando ustedes tengan un gasto deducible enfrente o un gasto por ende, usted diga, este gasto sí es deducible, este gasto no es deducible. ¿Pero qué es eso? Entonces vamos a verlo. Como punto número 1, los gastos deducibles tienen que ser fehacientes, o sea, tienen que estar perfectamente demostrados. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta que el gasto tiene que tener una base de por qué. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de tela y yo estoy comprando hilo o tela, es un gasto realmente muy demostrable porque si usted se dedica a confeccionar ropa y está comprando tela, hay una relación estrictamente directa entre la tela y la ropa. Entonces, la compra de tela sí se puede considerar como un gasto deducible porque es fehaciente y demostrable con respecto a la actividad que usted realiza. Pero vean qué diferente si yo tengo un negocio, por ejemplo, de venta de hamburguesas y yo quiero decir que tengo un gasto por tela para confección de vestidos o confección de ropa. Y usted dice, no, porque es que no es demostrable que usted compre tela para hacer ropa, pero si usted vende hamburguesas. Entonces ahí no es un gasto deducible. O sea, es un caso extremo, ¿verdad? Pero vean que la relación no es directa. La relación entre la venta y el gasto no es directa. Puede ser indirecta. Entonces en ese caso no aplica porque no es demostrable. O sea, no es fehaciente. Por ende, esta característica me permite a mí obtener si es gasto deducible o no. Otra característica de los gastos deducibles es que tiene que ser necesario ese gasto para poder obtener un ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero generar una venta, yo tengo que gastar en algo, que ese algo me va a producir una venta. Si ese gasto yo tiene una relación directa en la venta que estoy realizando, efectivamente es un gasto deducible. Por ejemplo, un gasto deducible. Si usted, vamos con el ejemplo de la comida, por ejemplo, si tiene un restaurante de comida rápida y parte del servicio que usted está ofreciendo es el servicio express. Y si se me pregunta, profe, ¿y el servicio express es un gasto deducible? Sí, porque parte del servicio para que ese producto llegue al cliente, para que esa venta sea realizada, usted tiene que brindar el servicio de entrega de comida, el servicio express. Entonces, vean el análisis que se hace en cada cosa, en cada cuenta. Todos tienen que tener un respaldo de un porqué. Todos tienen que tener su explicación, cada gasto. Y si esa explicación me permite a mí generar la venta, entonces sí es un gasto deducible. Y aquí tampoco vale como adaptar la información a mi gusto. Tenemos que ser muy conscientes cuando tomamos esta información que si el gasto que estoy realizando efectivamente tiene una relación directa con las ventas, ya sea de un producto o de un servicio. Número 3. Warner, Adelante. disculpa que te interrumpa. Quería agregar a lo que estás comentando, también por esa importancia, ¿verdad? Relacionado con la presentación de la información ante Hacienda.
porque a pesar de que pueda que existan algunos gastos que consideremos que pueden ser pertinentes, tenemos que ajustarnos a esto tal cual usted nos está indicando, eso de la parte de ser fehaciente y la parte demostrable, y además que sean necesarios para obtener los ingresos. Porque para el caso de cuando presentemos ante Hacienda, digamos, la información, y tenemos que tener ese respaldo correspondiente y así evitarnos inconvenientes a nivel de multas y otros. Y qué importante, don Julio, ver esta observación que nos hace, porque cuando veamos, por ejemplo, realizar una contabilidad de una empresa o un emprendimiento, cuando usted ingresa la información para lo que es impuesto de renta, le va a preguntar la siguiente opción, le va a decir, usted va a anotar sus gastos deducibles durante un X periodo. Entonces, usted se va a preguntar, ¿y cuáles gastos anoto? ¿Verdad? Entonces, en ese momento, usted se va a recordar de esta clase y se va a acordar de estos conceptos que estamos viendo y va a anotar únicamente los gastos deducibles. Los gastos deducibles, como les decía, tienen que estar estrictamente relacionados con la venta. Esto sí es un concepto que tiene que quedarles bien claro a todos, porque esto va a permitir el desarrollo óptimo de nuestro emprendimiento, porque vamos a tener esa conciencia de qué necesariamente yo puedo gastar como parte de mi emprendimiento y qué no. Yo me autocuestiono, ajá, dime, Michael. Perdón, nada más para sumar también al comentario de Julio, que es muy acertado. Es importante tomar en cuenta que desde nuestra perspectiva como emprendedores, de repente nosotros no vayamos a presentar la declaración. Podría ser ese el escenario, sino que le estamos pagando algún dinero a un profesional que nos ayude con la presentación de esta información. Es por eso y motivados por esto que acaba de mencionar Julio, que nosotros como emprendedores debemos comprender cuando esta persona que es especializada en el ámbito contable nos indica a nosotros, mire, yo no puedo integrar todos los gastos a la declaración porque más temprano que tarde o más tarde que temprano el daño nos lo vamos a hacer nosotros como emprendedores. ¿A qué nos referimos? A que lamentablemente no le van a llamar a cuentas precisamente al contador, sino que nos van a llamar a cuentas a nosotros como emprendedores. De manera tal que sí, Hacienda detecta que nosotros queremos utilizar algunas técnicas no tan éticas, ¿verdad? Para intentar pagar menos impuestos, eso nos podría salir más caro ante una eventual fiscalización, ante una eventual auditoría. Por eso es que es tan relevante este tema de los gastos y que lo tengamos claro. Perfecto, Michael. Muchísimas gracias más bien por el aporte. También quiero agregar esa situación que mencionaba Michael. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces el contador llega y dice, no puedo agregar estos gastos en la declaración? Esos gastos no aplican. Es por esta explicación de los que muchas veces no son gastos deducibles y no se pueden agregar a la contabilización de la información financiera del emprendimiento. Entonces es bueno que sepamos desde ya que son gastos deducibles y que no. Y con esto nos va a permitir a nosotros pues analizar la información de manera correcta. Como punto número 4, para saber que es un gasto deducible tiene que estar debidamente contabilizado. O sea, yo tengo que registrarlo, tengo que anotarlo. Y ya sea que un contador lleve la información, ese dato tiene que quedar registrado, no puede quedar en el aire, tiene que estar debidamente anotado. Recuerden que en los temas que hemos venido viendo durante todo este periodo de capacitación, el escribir la información es una práctica muy sana, ya sea que usted lo escriba en un papelito o que lo lleve en un documento, en una hoja de Excel, una hoja de Word, pero es importante la anotación, o sea, el escribir las cosas. Usted no puede guardar información contable solo en su cabeza, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta el hecho de anotar la información. Esto nos va a permitir a nosotros ver el dato, ver toda la estructura y por ende tomar mejores decisiones. Y como último punto y última característica de un gasto deducible es que sea necesario para desarrollar una actividad económica. Me hago esta pregunta, ¿ese gasto que estoy incurriendo para mi emprendimiento es necesario para realizar mi actividad económica? ¿Qué actividad económica? Vamos con el ejemplo otra vez. Venta de alimentos, venta de comida rápida. Realmente ese gasto que estoy haciendo me permite a mí desarrollar la venta de comida rápida. Yo lo que ocupo es que se autocuestionen, ¿verdad? Que generen ese cuestionamiento propio para que ustedes mismos y ustedes mismas pues puedan determinar si tienen gastos deducibles o no. Y realmente cuando van a hacer un gasto ustedes tengan una decisión más acertada de los datos, que no sea, por ejemplo, una decisión a la carrera. Entonces es muy importante
que lo comprendamos. Ok, seguimos con el tema. Volvemos a caer otra vez en la estructura contable. Nos alejamos un poquitito viendo los gastos deducibles, pero ahora vamos a ver la estructura completa de un negocio. Mencionábamos, el negocio se compone de 5 estructuras claves o de 5 bases claves: activos, pasivos, patrimonio. Activos, me pregunto, de qué soy dueño; pasivos, que debo; y patrimonio, que he puesto a disposición del negocio. También víamos que otra parte de los elementos corresponden a los ingresos y gastos, que los ingresos corresponden a las entradas de dinero y los gastos, pues, a las salidas de dinero, que están relacionadas con las ventas que estoy haciendo. Todos estos 5 elementos tienen una relación directa en la estructuración de un negocio. Si usted quiere darle forma a su negocio de forma estructuralmente y contable, usted tiene que tomar en cuenta estos 5 elementos que estamos viendo en este momento. Repito, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Ok, teniendo claro estos conceptos, les voy a dar otro concepto clave que tenemos que, pues, aplicar: el balance general. El balance general no es ni más ni menos que la estructura contable donde usted va a acomodar 3 elementos clave. ¿Qué elementos? El activo, el pasivo y el patrimonio. Acá es el punto, ¿verdad? Es el elemento financiero donde usted va a acomodar esos 3 datos informativos que hemos venido viendo el día de hoy. Entonces, ¿qué queremos el día de hoy? Que usted sepa, cuando usted lee, por ejemplo, un informe de un contador que le presenta, si le lleva la contabilidad, cuando usted vaya a leer esos 3 elementos, usted comprenda qué se refiere a esta información, comprenda qué es lo que dice ahí y realmente tenga una lectura óptima de la información financiera de su emprendimiento. Y por ende, pueda tomar mejores decisiones en su emprendimiento. Entonces, el balance general nos ofrece una herramienta que nos va a dar información financiera en un solo vistazo y de manera muy agradable. Entonces, ¿qué elementos van en un balance general? En el balance general, como estructura financiera: los bienes del negocio, que no es ni más ni menos que los activos; las deudas del negocio, que no más ni menos que los pasivos; y los aportes que he realizado, que esto corresponde al sinónimo de patrimonio. Estos 3 elementos van a estar en la estructura contable o en el informe financiero llamado balance general. Entonces, lo vemos acá. Los activos, los pasivos y el patrimonio van a estar en conjunto en el balance general. Y aquí venimos con un concepto que sí también quiero que quede bien claro. Nuestros negocios van a estar estructurados de la siguiente manera: todos los bienes que yo tengo tienen 2 orígenes. Todos los bienes que tiene mi emprendimiento, o sea, mis activos, tienen 2 procedencias. ¿Cuál es la primera procedencia? O es que yo las adquirí por medio de deuda, o que yo los he aportado a mi negocio. Pregúntense ustedes en sus casas, donde están en este momento, en la oficina, en su hogar: los bienes que tiene mi emprendimiento, ¿qué procedencia tienen? ¿Los he puesto yo todos o me han endeudado para adquirirlos? Esta respuesta les va a permitir a ustedes estructurar de una manera más adecuada su emprendimiento, porque la base para este análisis es lo siguiente, lo que llamaríamos en contabilidad la ecuación contable, que dice que todos mis activos, o sea, todos mis bienes, están formados por los pasivos más mi patrimonio, o sea, todo lo que yo tengo en mi emprendimiento tiene 2 razones de ser: o es porque yo lo he aportado o porque yo lo estoy debiendo en este momento. Son las 2 únicas explicaciones para el origen de los activos que tengo en este momento. Y esto, como los veníamos viendo, es parte de una buena estructuración. Ustedes en este momento, si tuvieran una estructura contable de su emprendimiento, deberían saber cuánto vale su negocio, cuántas deudas tiene el negocio y cuánto ha aportado usted a su negocio. Esta información es clave si yo tengo una buena estructura contable. Entonces, por eso la sesión del día de hoy, que ustedes aprendan a hacer este tipo de estructuras. Entonces, en este momento vamos a dedicar un par de minutos para hacer una pequeña práctica con respecto al tema de activos, pasivos y patrimonio. Teniendo en cuenta la información que yo les decía, que los activos son igual a los pasivos, más el patrimonio, o sea, mis bienes es igual a todas mis deudas, más lo que yo he aportado. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Resulta que yo le digo a un emprendedor,
necesito que usted me haga un conteo de sus activos. Entonces él llega y me cuenta, bueno, tengo un edificio que vale 100 colones, tengo maquinaria que vale 50 colones y tengo una mesa que vale 25. Él lo que acaba de mostrarme, lo que acaba de hacer es sacar el detalle de sus activos y él me dice, mis activos valen 175 colones. Perfecto, ya tengo la valoración de mis activos. ¿Vieron? ¿Qué tuve que preguntar acá? ¿De qué eres dueño? ¿De qué sos dueño en tu negocio? Y él me respondió y una vez me dio el valor de cada uno. En este caso, muchas veces cuando hacemos esta pregunta a los emprendedores, ¿cuánto es el valor de cada activo? Muchos dicen la siguiente respuesta, no sé porque lo compré hace mucho tiempo. Consejo, ¿verdad? Del día, cuando es en estos casos y no sabemos cuánto vale mi activo, podemos empezar a cotizar en el mercado el valor aproximado de ese activo y aproximar el valor. ¿Para qué? Para que esta información sea lo más cercana a la realidad posible. Ok, seguimos. Yo le pregunto al emprendedor, ahora sí, dígame qué deudas tiene en este momento. Y él me dice, yo tengo una deuda de 150 colones. Vean, en este momento, yo le he hecho dos preguntas muy sencillas al emprendedor. Le he preguntado, ¿de qué sos dueño? Y él me dijo, soy dueño de estos 3 elementos. ¿Y cuánto valen esos 3 elementos? Ese edificio, esa maquinaria, esa mesa. 175. La siguiente pregunta, ¿qué debe tu negocio? ¿Qué deuda tiene tu negocio? Y me dice, tengo una deuda de 150 colones. Entonces, con solo esas dos preguntas, yo logré obtener el valor de los activos y el valor de los pasivos. Ahora bien, me queda un tercer elemento, el elemento patrimonio, que esto corresponde, como lo hemos venido viendo, al aporte, ¿verdad?, que se realiza al negocio. Si yo en este momento, yo me pregunto, yo digo, yo no sé cuánto le ha aportado al negocio, es que ya son tantos años que tengo este emprendimiento que a mí se me olvidó. No se preocupe, porque tenemos ya los dos elementos claves. Tenemos mis activos y los pasivos. Y yo, según la fórmula que estoy presentando en la parte superior izquierda de la pantalla, que dice activo igual a pasivo más patrimonio, podría obtener por diferencia el patrimonio, o sea, el detalle de lo que yo he aportado al negocio. Eso si no tenemos el dato. Digamos, en este ejemplo, yo le pregunté al emprendedor y él me dice que él ha aportado al emprendimiento 25 colones. Entonces, vean lo que va a suceder. Cuando yo totalizo el patrimonio y totalizo los pasivos, tengo un total de 175, que curiosamente es equivalente al total de mis activos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos mis activos que valen 175, gran parte lo he adquirido por deudas, o sea, 150 colones en deudas. Y yo solo he aportado a mi emprendimiento 25 colones. Este es un caso muy sencillo, pero que permite ejemplificar la aplicación de una buena estructuración contable. Nos permite tener una visión más adecuada de la forma en que estructuramos nuestro negocio. Entonces, ¿qué valoración o qué dato obtenemos al final? Que los activos van a ser igual al valor de los pasivos y el patrimonio, con un valor de 175 colones en ambos lados. Ok, continuamos ahora con el siguiente documento, se refiere al estado de resultados. ¿Qué es importante conocer de este aspecto? Este es otro informe financiero, como el balance general que vimos anteriormente. Y el estado de resultados es un documento que va a presentar una estructura en el cual acomoda los ingresos y los gastos y obtiene la utilidad o la pérdida de un emprendimiento. Entonces este estado de resultados va a conglomerar o a acomodar todos los ingresos de un periodo y todos los gastos deducibles de un periodo. ¿Verdad? Tengamos muy en cuenta esto, que lo hemos venido viendo. Entonces, el estado de resultados no es ni más ni menos que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es tomar todos los ingresos por ventas, por venta de un producto, por venta de un servicio en un periodo X y restarle todos los gastos deducibles, o sea, todos aquellos gastos que hicieron posible esa venta de un producto o esa venta de un servicio en un periodo determinado. Este estado de resultados es muy importante para cualquier negocio porque me va a permitir saber si yo tengo utilidades o pérdidas. Si evidentemente yo tengo mayor cantidad de ingresos que gastos, pues mi negocio tendrá utilidades. Pero si la situación es al contrario, tengo más gastos que ingresos, el resultado va a ser una pérdida para el negocio. Esta es la contabilidad que estamos acostumbrados todos a
pues a realizar, ¿verdad? Es como el control que nosotros, o la estructura contable que nos hemos acostumbrado a utilizar, los ingresos menos los gastos. Pero el día de hoy yo quiero que realmente pues aprendamos la importancia de llevar toda la estructura de nuestro emprendimiento, que se compone de como les decía, de los 5 elementos. Entonces, hagamos un reprise de todos los elementos. Recordemos que el balance general se va a comprender o va a estar formado por 3 elementos, se va a estructurar de 3 elementos: los activos, los pasivos y el patrimonio. Que los pasivos, yo me pregunto de qué soy dueño, los pasivos que debo y el patrimonio que he puesto a disposición del negocio. Los ingresos y los gastos también son parte de la estructuración contable, pero estos van a responder a las entradas de dinero y las salidas de dinero. Los 3 primeros elementos, activos, pasivos y patrimonio, se acomodan en un informe financiero que se llama balance general. Los otros 2 elementos, estado de resultados, se aglomeran en ingresos y gastos. Entonces vean, para que tengamos muy en cuenta, la estructura contable de cualquier emprendimiento va a estar basada en 5 elementos clave. Estos 5 elementos me van a permitir a mí tener una visión más clara de mi emprendimiento, tomar mejores decisiones y poder ver toda la panorámica empresarial. Esto me permite a mí como tener los ojos abiertos a todo lo que está pasando en mi emprendimiento. Entonces el consejo del día es que empecemos a aplicar esta estructura contable en nuestros negocios, que nos va a permitir favorecer mucho el desarrollo empresarial y nos va a permitir también pues tener una noción más clara de lo que está pasando en nuestros emprendimientos. Ok, en este momento pues damos por cerrada esta sesión de estructura contable de mi negocio. Agradecerles también por prestar atención a estos temas que realmente espero que apliquen y ejecuten en sus emprendimientos. No, finalizamos entonces nuestra intervención. Recordarles que estamos para servirles. Somos el programa de desarrollo gerencial de la Universidad Estatal a Distancia. Y para nosotros ha sido un gusto, un placer, un honor compartir con el colegio, con el CIDE y con los y las emprendedoras